Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder meditar en su palabra. En esta oportunidad les invito a poder meditar en este libro de Josué. Josué es un libro que nos deja muy preciosas enseñanzas. Sin lugar a duda, todos los libros de la Biblia tienen suma importancia. Si faltase este libro, habría un gran vacío en la historia del pueblo israelita. Ignoraríamos todo lo referente a la conquista de Canaán y cómo se repartió la tierra entre las tribus de Israel. En el capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como os lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Este libro comienza con la muerte de Moisés, en el año 1449 a.C. y concluye con la muerte de Josué aproximadamente en el año 1430. Se calcula que abarca aproximadamente algo más de 20 años. Aquí vemos en estos primeros versículos la misión de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. La misión de Moisés era la de hacer conocer al pueblo de Dios, de cumplir la promesa dada a Abraham, de darle a su descendencia toda la tierra de Canaán. Lo vemos allí en Génesis, el capítulo 12, versículo 7, el capítulo 13, 12 al 18. De hacerle cumplir los 10 mandamientos, los estatutos y ordenanzas, en Levítico 18, 26 al 30. Ahora pues dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Se ha calculado que caminando desde el Sinaí hasta llegar al río Jordán se puede llegar en 40 días. Pero por la desobediencia de los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto y las desobediencias de Aarón y Moisés en las aguas de las rencillas, anduvieron errantes por el desierto y demoraron 40 años para llegar al río Jordán. Habiendo muerto todos los hombres que salieron de Egipto, solo entraron en Canaán Josué y Caleb, hombres fieles a Dios. Así, nuestras desobediencias al Señor Jesús y a su doctrina, como también las de los que tienen la responsabilidad de enseñar y guiar al pueblo del Señor, retrasan el desarrollo espiritual de los creyentes y el avance del reino de Dios. Allí en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 58, nos dice la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Esto no significa un dominio universal. En el versículo 4 les puso límites. El pueblo debía haber avanzado esos límites, pero el curso que siguió la historia de Israel por las frecuentes desobediencias a Dios y las luchas intestinas nunca llegaron a esos límites. Dios, en su gracia, desea que tengamos como meta crecer espiritualmente, de modo que lleguemos a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo vemos allí el apóstol animando con las palabras que dice allí Romanos 8, versículo 28 al 30. ¿Estamos obedeciendo y creciendo para ser cada día más semejantes a Cristo, siguiendo su ejemplo y doctrina? Dios promete a Josué darles la victoria. Para darles plena seguridad, le da la hermosa promesa: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Promesa que también es dada a todo seguidor de Cristo. Lo vemos allí en Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6.
Porque mientras estemos en este mundo tendremos luchas y aflicciones, pero el Señor está con nosotros y nos dará la victoria. El apóstol podía decir allí también en Romanos 8, versículo 32 al 39. Canaán les pertenecía a los israelitas, porque Jehová había hecho un pacto con ellos de destruir a los cananeos. Allí lo vemos en Éxodo 23, 20 al 24 y Deuteronomio 7, 1 al 5. Can era hijo de Noé, corrupción, hijo de Noé, y lo tenemos allí en Génesis el capítulo 9, versículo 22 a 27, el pecado que él cometió. Las causas de este juicio sobre los cananeos fueron su tremenda corrupción espiritual y moral. Adoraban a Baal y a las diosas Astoreth y Asera. El culto que rendían a Baal y a estas diosas consistían especialmente en el sacrificio de niños. Dios es santo y justo, pero llega el momento en que el juicio y condenación de los impíos se cumple. Dios quiere que su pueblo sea santo, apartado para Dios, y le advierte de no contaminarse con las costumbres pecaminosas de los pueblos que habitaban Canaán, sino también ellos serían castigados. Y para nosotros nos deja aquel versículo tan especial del apóstol a los Corintios, allí en el capítulo 6, la segunda carta, dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el versículo 10 del capítulo 1 vemos también que los preparativos para el cruce del Jordán. Dice el versículo 10: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de que Jehová, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado de Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después dice: volveréis a vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado de Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Con cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí tenemos los preparativos para el cruce del Jordán. Recordemos que los israelitas ya hacían más de 30 años que habían derrotado al rey de Sehón. Allí lo vemos en número 21, 23 al 30. Este rey dominaba desde Moab hasta el Mar Muerto, hasta el río Jaboc. Ahora los israelitas están acampados en Bel-Sittim, números 23, 49, cerca del río Jordán. Estos territorios ya los habían pedido a Moisés los hijos de Rubén y de Gad. Lo tenemos allí en números 32, 1 al 12 y del versículo 25 al 33. Y Josué mandó, dice en el versículo 10 y 11 del capítulo 1, Josué mandó a los oficiales del pueblo, oficiales que en aquel tiempo eran como secretarios de los gobernantes, encargados de transmitir al pueblo las órdenes de los gobernadores. Mayormente no eran capitanes ni jefes del ejército. Ellos debían ordenar al pueblo a prepararse comida en abundancia, porque dentro de 3 días debían cruzar el río Jordán.
donde ahora tenían abundantes legumbres y ovejas, y no sabían si a la otra orilla del río hallarían alimento. Ellos necesitaban prepararse alimentos para el cuerpo. Y esto nos deja una linda lección para nosotros en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos alimentarnos espiritualmente y estar preparados para servir en el reino de Dios. Por tanto, también vosotros, dice Mateo capítulo 24, versículo 44, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el versículo 12 y 13, Josué reúne a las 2 tribus y medias que habían tomado tierras en el este de Jordán para recordarles el compromiso tomado ante Dios y Moisés, de que ellos ayudarían a sus hermanos en la conquista de Canaán, al este del río Jordán. Números 32, lo tenemos allí, del versículo 1 y 12 y versículo 23 al 33. En el versículo 14 y 15 dice: todos los hombres aptos para la guerra debían pasar armados delante de sus hermanos. Ellos tenían que ayudar a sus hermanos de las otras tribus, hasta que Jehová les diera la victoria, y cada tribu ocupará la tierra que Dios les había asignado. Después ellos volverían a la tierra, al este del Jordán, donde estaban sus respectivas familias, y así tomar posesión del territorio que Moisés le asignó. En el versículo 16 y 17 vemos la actitud de ellos. Son muestras de amor fraternal hacia sus hermanos, de unidad, de propósito y disposición para obedecer a Josué, como lo hicieron Caleb y Josué con Moisés. Vemos también la condición de la obediencia. Era que si, como Moisés siempre consultó a Jehová antes de actuar, estos le pidieron a Josué comunión íntima con Jehová. Salmo el 25, versículo 14, nos dice la palabra del Señor allí, que la comunión íntima de Jehová es con los que temen, y a ellos se les sacará a conocer su pacto. El Señor Jesús nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Solo el verdadero amor une. Recordemos, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Lo tenemos allí en Efesios 1, 20 al 23. Esto debería ser realidad en cada uno de nuestras asambleas, como también en la comunión con todos en general. Pero lamentablemente a veces en algunas de nuestras iglesias se notan claras desobediencias al Señor y a su doctrina. Permitieron allí la entrada de falsos maestros y enseñadores. Oremos a nuestro Señor para que su verdad, su doctrina, permanezca en amor y avance hasta que Él vuelva por su iglesia. Vemos aquel refrán que la unión hace la fuerza, y es lo que necesitamos, que todos podamos unidos reforzarnos, fortalecernos en el Señor, y así con un solo propósito, con un solo corazón unido, podamos servir y honrar a aquel que tanto nos amó, el Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos.